solo para preguntar si en las próximas sesiones, a vuelta a la distrital, se va a poner en votación, en tabla y en votación en general, el proyecto de ley denominado antipitutos, que habíamos estado tramitando, le dimos discusión, vinieron a exponer y quedamos en condición de que se votara. Yo entiendo que hay varias otras urgencias legislativas, pero creo que sería bueno dedicarle una parte de una sesión simplemente a votarlo. Ya yo creo que todos lo han leído y se han formado una posición al respecto, presidente. Muchas gracias. Sí, diputado, tenemos hartos proyectos, por eso estamos sesionando 3 veces. Los vamos a poner en tabla para su votación en particular de ese proyecto. Ya fue votado en general, si no me equivoco. ¿Tampoco? Solamente se recibió, ya, tenemos que votarlo en general y poner fecha e indicaciones. De vuelta de la distrital lo vamos a poner en tabla, diputado, para salir de ese proyecto también. Estamos con mucha urgencia, estamos con muchos proyectos de ley y es por eso que estamos tramitando los lunes sesión especial. Ofrezco la palabra para varios. Diputada Mónica Arce tiene la palabra. Eh, sí, sí, sí. Muchas Ahí gracias, está. presidente. Saludo a toda la comisión, también a los invitados. Presidente, tengo entendido que, no sé si en esta sesión, pero al menos ya vendrían empezar la discusión del proyecto del Ejecutivo que tiene que ver con el lobby. Nosotros en esta diputación habíamos presentado un proyecto y conversado efectivamente con el Ejecutivo. Ellos estarían eventualmente dispuestos a poder refundir los proyectos. Mi proyecto en este caso es el boletín 16593-06 y le pido a usted y a esta comisión, si lo tienen a bien, por favor, ver el tema para poder refundir los proyectos. Presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. De hecho, soy coautor de este proyecto, si no me equivoco. Subsecretario, aprovechando que viene a hacer la presentación de la ley del lobby y está pidiendo la palabra, le doy la palabra al subsecretario. O sea, al subsecretario, no bajé. Perdón, ministro, perdón. Nosotros no tenemos ninguna objeción con que se fusionen los proyectos eh, y es más, creemos que de esa manera se reconoce más el esfuerzo que han hecho los diputados presentando las distintas mociones y de hecho se reconoce el mensaje, el esfuerzo que han hecho distintos parlamentarios para presentar mociones para actualizar la ley del lobby. Lo que sí pedimos, para efecto que el texto quede coherente, es que el texto matriz sea el mensaje del Ejecutivo, porque como hay muchas materias que son de iniciativa exclusiva, es mejor tramitarlas conforme a la propuesta del Ejecutivo y si se pueden trabajar como indicaciones las propuestas que han hecho los diputados para enriquecer el proyecto. Pero no tenemos ninguna objeción para que se fusionen los mismos, si así lo acuerda la sala a propuesta de la comisión. Eh, Diputada Catalina Pérez tiene la palabra. Perdón, ministro. Es la hora. Gracias, presidente. Saludar al Ejecutivo presente. Esto lo habíamos conversado en alguna oportunidad, presidente, porque efectivamente hay varios proyectos presentados por diversos parlamentarios. Yo misma soy autora de uno de los proyectos, el boletín 16.988-06, que también haciéndose cargo en el mismo sentido, el Ejecutivo de las necesarias modificaciones a la ley del lobby después de 10 años de su implementación, busca incorporar algunas, a nuestro juicio, mejoras en la normativa, sobre todo vinculadas al lobby o la influencia subjetiva que se realiza mediante medios de comunicación masiva, redes sociales, etcétera, además de establecer algunas obligaciones para los sujetos activos del lobby, no solamente para los pasivos. Entonces, yo creo que efectivamente, presidente, si la voluntad del Ejecutivo está para fusionar los proyectos de los parlamentarios, usando, por cierto, como proyecto matriz o proyecto guía, el proyecto del Ejecutivo, dada la iniciativa exclusiva además que tienen las materias, a mí me parecería perfecto. Ahora, yo preferiría no trabajarlo como indicación, sino que más bien como fusión de proyecto, como ha señalado la diputada Mónica Arce, y me imagino que también como diversos parlamentarios autores nos interesa que nuestro proyecto de ley se entienda completamente incorporado dentro del proyecto que finalmente se apruebe, presidente. Gracias, diputada. Voy a pedir al señor secretario que busquemos todos los proyectos de ley. Ministro, por favor. Sí. Nosotros proponemos lo siguiente. Primero que se fusione. Cuando digo que se trabajen como indicaciones, no es que sean indicaciones al proyecto, sino que están fusionados, pero para efectos del trabajo mismo,
para saber cuál es el texto sobre el cual se hacen los cambios, sea sobre la base del texto del Ejecutivo, pero entendiendo que están fusionados, a esto me refiero. No es que sean consideradas indicaciones al proyecto, sino que sean considerados parte del mismo. Y los boletines que nosotros tenemos anotados son los siguientes: 10.132-06, 10.276-07, 12.705-07, 12.882-06, 13.284-07, 15.639-06. Y a ese habría que agregar el 19.000. También, 16.593. Mónica, pida la palabra. Sí, habría que agregar estos sí. dos, 16.593, y me falta el de la diputada Pérez, que habría que agregar. Entonces yo le pido a la Secretaría que junte todos los proyectos que van en la misma idea del lobby, lo juntamos, se lo entregamos al Ejecutivo y ahí vemos la fusión. ¿Les parece? Vamos a pasar a la orden del día aprovechando. Sí, dígame, secretario. La fusión es consultar formalmente de todas maneras al Ejecutivo para que... No es lógico. Diputado Mesa, tiene la palabra. Sí. Presidente, es por una duda reglamentaria, porque yo entiendo la buena intención del ministro de que se fusionen, pero si se fusionan en un solo texto. Eso que la Secretaría nos pudiera hacer aclarar, porque a priori me parece que no corresponde que se fusionen y las ideas, las propuestas de las diputadas que quieren incorporar esa idea a esta tramitación queden como indicaciones, porque eso también varía, o sea, sobre todo modifica el resultado del empate de una votación. Y eso es importante tenerlo claro. En una votación, la propuesta de modificación se entiende que se rechaza. Entonces, eso va a tener un efecto distinto si es que es parte del texto original del proyecto o si es que es parte de una indicación. Y eso modifica los quórums. Secretario, ¿se puede aclarar? Se fusionan, digamos, no es que sean indicaciones al proyecto del Ejecutivo. Y lo otro, presente, quería hacer el siguiente alcance. Varios de los proyectos mencionados por el ministro que están en la Comisión de Constitución. Y primero habría que solicitar la sala. Claro. Para hacerlo más simple, solo los que están en esta Constitución, o si no, claro. Así que... Porque eso demora más todavía. Solo los que están en comisión. Solo los que están en esta comisión. Y para la aclaración del diputado Mesa, por ejemplo, ayer votamos un proyecto de ley que estaba fusionado, en el cual estaba el texto de la ley, estaba la fusión de los proyectos, de las mociones de las distintas diputadas y las indicaciones aparte. Entonces ahí queda clarito en la votación. Pasemos a la orden del día, aprovechando que estamos viendo la ley de lobby, que tanto parece que nos interesa a todos los diputados con todo lo que está pasando. Entonces, para iniciar la discusión general del proyecto de ley de origen mensaje en primer trámite constitucional que moderniza la regulación del lobby y las gestiones de interés particulares ante autoridades y funcionarios, el boletín 16.888-06. Para eso le damos la bienvenida al ministro Elizalde, el ministro secretario general de la presidencia, señor Álvaro Elizalde, quien está acá. Muy buenos días. La subsecretaria Macarena Lobos también acompañando. Y le doy la palabra a su secretario para que presente este proyecto de ley, esta moción. Sí. Bueno, estamos hablando de la modernización del lobby, de la ley del lobby, que corresponde al boletín 16.888-06. Como ustedes saben, el lobby está regulado en la ley 20.730, que es del año 2014. Es una buena ley, que en su momento fue un avance importante respecto al marco normativo que teníamos anteriormente, y que obviamente está orientada a la transparencia. Es bien importante precisar que las actividades de lobby no están prohibidas, sí están reguladas, y el principio básico es la transparencia, porque finalmente de lo que se trata de velar aquí es que la autoridad que tiene que tomar una decisión pueda escuchar distintos puntos de vista, pero cuando estos puntos de vista corresponden a intereses particulares, se expresen como tal. Y que la decisión siempre sea tomada pensando en el interés general. El interés particular puede enriquecer una decisión pensada en el interés general.
sea, te doy un ejemplo, se toma una decisión de política pública que tiene impacto económico y esto afecta, por ejemplo, a una rama de una determinada industria, que podría generar, por decir algo, de desempleo. Entonces, la autoridad toma esta decisión pensando en lo que es bueno, pero un particular va y le hace una aprehensión y la autoridad toma eso como un insumo para efectos de mejorar su decisión, tratando de velar porque estos efectos negativos no se produzcan. No es una decisión pensada en ese interés particular, sino que en el interés general, pero considerando visiones distintas. Y por eso el lobby es una actividad lícita, pero se tiene que explicitar y se tiene que transparentar que se está planteando un interés particular. Y lo que no puede ocurrir es que la autoridad tome la decisión pensando en ese interés particular y afectando el interés general. Entonces, finalmente, ese es el balance que se tiene que lograr cuando se regula la actividad del lobby. Y el proyecto, le voy a dar la palabra a la subsecretaria, pero el proyecto básicamente tiene los siguientes objetivos. En primer lugar, ampliar el concepto de lobby, establece nuevos sujetos pasivos, impone nuevas obligaciones a ciertos sujetos activos calificados, reforma el sistema de sanciones para sujetos pasivos, de manera tal que haya un mayor efecto por parte de la ley, potencia el uso de un portal único de lobby, para que al estar concentrada la información en este portal único, se puede fiscalizar de mejor forma, tanto por parte de autoridades como por parte de los ciudadanos. En tercer lugar, se establecen reglas de transparencia para las comisiones asesoras. Hoy día el presidente, por ejemplo, convoca una comisión asesora presidencial o a una comisión asesora ministerial. Ellos hacen propuestas pensando en lo que es bueno para el país, pero podrían eventualmente también tener conflictos de intereses y eso se tiene que, para todos los efectos, transparentar. Se establece un estándar adicional que es de agendas abiertas de las autoridades, agenda abierta de la autoridad en lo que corresponde a los temas públicos. O sea, si una autoridad tiene una hora al médico y está en su agenda, no tiene por qué publicar que tiene una hora al médico, por decirlo gráficamente. Pero todo lo que respecta a reuniones con externos a las instituciones, para todo el efecto se transparenta. Obviamente tampoco tiene por qué registrarse todo lo que respecta a reuniones internas de trabajo. Si uno ve el otro día estamos revisando la agenda, mi agenda y la agenda de la subsecretaria, nosotros tenemos ya este estándar de agenda abierta, pero salen poquitas reuniones al día. Y sin embargo, llegamos a primera hora del día y nos vamos a alta hora de la noche, porque la mayoría de las reuniones son reuniones con los equipos internos, preparando proyectos de ley, preparando indicaciones, trabajando. Obviamente eso tiene una connotación distinta, porque son reuniones de coordinación de los propios servicios, y la transparencia se refiere cuando se tienen reuniones con un externo. Y por último, transparencia en medios de comunicación. Esto básicamente para velar que si dentro de una estrategia de una determinada empresa se considera una política de medios de comunicación y eventualmente hay información que corresponde a insertos pagados, se explicite que así es, y no se establezcan esta especie como de public reportajes, donde una empresa defiende un interés, le paga un medio, el medio publica una información que aparece como si fuera una información periodística, y sin embargo corresponde a un inserto pagado y a un public reportaje. Esos son básicamente los 8 aspectos que considera la ley, y le voy a dar la palabra a la subsecretaria si está de acuerdo el presidente, que parece que está de acuerdo. Subsecretaria. Gracias, ministro. Gracias, presidente. La palabra, subsecretario. Buen día, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría, a quienes nos acompañan de otros ministerios. Tal como lo decía el ministro, frente a un tema de crisis de confianza, es muy importante, ¿no es cierto?, fortalecer los instrumentos que nos permitan garantizar que el interés general siempre esté a la base de la toma de decisiones y que este no se vea en riesgo, ¿no es cierto?, por la captura de intereses particulares. Y de esa perspectiva, si bien tal como lo ha dicho la OCDE y en las reuniones que tuvimos preliminarmente para presentar esta iniciativa, nuestro país fue de avanzada, ¿no es cierto?, hace 10 años al dictar la norma de regulación sobre el DOBI. Visto en perspectiva, hay muchos aspectos que podemos mejorar respecto a esa iniciativa, partiendo por la base que, como ustedes saben y recordarán, en la ley 20.730 está estructurada sobre el sujeto pasivo. Y acá estamos dando un vuelco, ¿no es cierto?, y ampliando el concepto del lobby, ampliando la regulación también de los sujetos activos, y eso nos parece un elemento muy importante.
No voy a entrar, pasemos nomás al contenido del proyecto, ya tuvimos reuniones con ustedes, hicimos un análisis específico, ¿no es cierto? Muchos de los parlamentarios aquí presentes nos acompañaron cuando nos reunimos con los miembros de la OCDE que valoraron el trabajo que veníamos haciendo. Muchas de las recomendaciones que hicieron en el informe que nos plantearon vienen en la cuenta, y como ustedes saben, el compromiso del presidente Gabriel Boric estuvo a la base en nuestro programa de gobierno y luego ratificado en la cuenta pública y en la Estrategia Nacional de Integridad Pública lanzada en diciembre del año pasado, co-creada, ¿no es cierto?, con más de 50 instituciones y en la cual hay más de 200 medidas en esta dimensión, en la cual está, ¿no es cierto?, la modernización de la ley del lobby. Recordar también que esto fue parte de, como digo, del programa de gobierno. Entrando a los contenidos específicos del gobierno, del proyecto, perdón, como lo relataba el ministro, en primer lugar tenemos que ampliar el concepto de lobby. Como ustedes saben, hoy día hay una distinción en la ley 20.730 respecto de los gestores de intereses particulares y los lobistas, en atención a si hay un pago remunerado por la gestión de este interés. A nosotros nos parece que en realidad el tema del pago de la remuneración no es relevante para estos efectos, y lo importante es que cualquier gestor de intereses quede cubierto, ¿no es cierto?, en esta nueva normativa. Y por tanto hablamos en general de los representantes de intereses, más allá si es un interés particular o no, desapareciendo esta distinción, ¿no es cierto?, entre si recibe remuneración o no, y ampliando este concepto, como digo, a los representantes de intereses de manera general. Hay una ampliación, ¿no es cierto?, del concepto de lobby, porque acá vamos a hablar, como decía, de cualquier interés, no solo de los intereses particulares. Se incorporan las acciones de intermediación, es decir, cuando otro pide audiencia, cuando uno pide audiencia por otro, eso también va a quedar cubierto en materia de lobby, porque muchas veces, ¿no es cierto?, hay terceros que hacen esta gestión y eso no queda registrado, y es muy importante, ¿no es cierto?, para que no quede la opacidad, que eso también se pueda registrar. También, un tema muy en la palestra, ¿no es cierto?, se explicita de manera clara el ejercicio de la influencia en el tema de los nombramientos o designaciones de las personas, y que eso también tiene que quedar regulado con lobby, que viene un procedimiento específico, ¿no es cierto?, establecido respecto a eso desde que el presidente o presidenta de la República haga la nominación de un cargo. Efectivamente, todas las interacciones que haya, digamos, con esa persona, nombramiento, tienen que quedar regidas por la ley de lobby. Además, se crea una nueva figura, que es la figura del sujeto calificado. Queramos una figura de sujeto calificado que se establece, ¿no es cierto?, las condiciones para calificarlo en la propia ley. Hay además, en esta ampliación de conceptos, dos cuestiones muy importantes que los decía el ministro previamente, que también se aclara: que las reuniones o las relaciones entre sujetos pasivos en el ejercicio de funciones no son lobby, es decir, por tanto no tienen que registrarse. Es decir, si el ministro secretario general de la Presidencia tiene una reunión con la ministra del Interior y Seguridad Pública con ocasión, por ejemplo, del fast track de seguridad, eso no es lobby, no tiene que registrarse. Si un parlamentario o parlamentaria pide una reunión, ¿no es cierto?, con el ministro X o Z para tratar un tema propio de su competencia, eso tampoco es lobby, porque son dos sujetos pasivos en el ejercicio de funciones que se están relacionando, y eso queda claramente establecido, que queda fuera del ámbito, ¿no es cierto?, de este concepto y de esta ley. Asimismo, como ustedes saben, hoy día la ley no solo registra las audiencias, también tiene que registrar los donativos y también tiene que registrar los viajes. Estamos haciendo una exclusión, por ejemplo, para los funcionarios, en el caso, por ejemplo, poniendo el ejemplo propio de la Subsecretaría General de la Presidencia. No tiene ningún sentido, que es propio de nuestras funciones, que tengamos que registrar todos los viajes, por ejemplo, al Congreso Nacional, porque eso es propio de la función, no es un tema, ¿no es cierto?, a lo que apunta la ley del lobby, por tanto se excluye, porque es propio de las funciones de cada una de las carteras. Por supuesto. Tiene la palabra. Yo anteriormente, lo que presentó anteriormente la subsecretaria, porque se ha producido toda una controversia a propósito de los nombramientos de la Corte Suprema, el tema que hoy día es debate nacional, están los medios de comunicación, etcétera. Este proyecto fue presentado antes y fue preparado antes que se produjera esta controversia. El ministro Cordero ha señalado con toda claridad que en el mes de octubre el gobierno va a presentar una propuesta de reforma constitucional para modernizar el sistema de nombramiento. No obstante lo anterior, hay muchos nombramientos en los cuales participan ambas cámaras. En Chile tenemos un sistema bicameral, el bicameralismo simétrico, con algunas excepciones. Las facultades fiscalizadoras están en la Cámara y los nombramientos están en el Senado. No siempre, también hay nombramientos que son realizados en la Cámara excepcionalmente. Incluso algunos nombramientos requieren ratificación de ambas cámaras.
Y es de toda lógica que los parlamentarios, cuando se va a producir un nombramiento, quieran tener la mayor información posible para efecto de formarse una convicción al momento de votar. Y por tanto que hagan consultas, que se reúnan eventualmente con los candidatos, etcétera. El óptimo es que ese proceso se realice en las sesiones formalmente citadas al efecto, pero podría haber otro tipo de reuniones de similar naturaleza. Por tanto, lo que estamos señalando es que esas otras reuniones, e incluso las llamadas telefónicas que se realicen con motivo del contacto de que tenga un parlamentario con un candidato a un determinado cargo, se declaren como lobby. Entonces, no se prohíben los contactos, pero va a existir la obligación de explicitarlo. De esa manera se llena un vacío que tenemos hoy día. Y esto no está regulado por la ley de lobby. Entonces, el parlamentario puede tener 40 reuniones, puede tener 50 llamadas telefónicas, y con un candidato, si se sale una información, puede llamar y recibir la información para precisar. Todos sabemos que los medios a veces dicen una cosa, a veces es cierta, otras veces no es del todo cierta. Existe el legítimo, podríamos decir, derecho, incluso la obligación del parlamentario de querer informarse del detalle, pero se declara como lobby y se explicita como tal. Y por tanto existe total transparencia. Nosotros creemos que de esta forma se llena un vacío que hoy día tiene nuestra legislación. Eso, muchas gracias. Gracias, ministro. Subsecretaria Macarena Ramos tiene la palabra. Siguiendo con las innovaciones que trae el proyecto de ley, decíamos, ¿no es cierto?, que había una ampliación de sujetos pasivos. Ustedes recordarán que ya la Contraloría, en su dictamen de enero de este año, hizo una ampliación de sujetos pasivos. El proyecto recoge eso, por cierto, pero va más allá. Incluye a todos los jefes de división de la Administración Central, los directores municipales y los consejeros de la CMF, entre otros. Hay una homologación. Hoy día los jefes de gabinete de los sujetos pasivos están solo los que son de la Administración Central. Se hace una homologación también a los órganos autónomos y los otros órganos, y se incluye un periodo previo, digamos, respecto a autoridades electas, como son los gobernadores regionales, los consejeros regionales, alcaldes, concejales, diputados, diputadas, senadores y senadores, desde el momento que son electos, quedan como sujetos pasivos del lobby. Decíamos que otra importante innovación es lo que se refiere a los sujetos pasivos calificados. La ley establece esta calificación respecto a las personas jurídicas o a las personas naturales. En el caso de las personas jurídicas, cuyos trabajadores o mandatarios hayan sostenido reunión acá, el elemento va a ser el elemento temporal, es decir, que hayan tenido 7 audiencias o reuniones de lobby durante un semestre. Ese es el elemento temporal para efecto de definir. En el caso de las personas jurídicas, ya que lo hayan hecho los trabajadores o los mandatarios de esta, o por intermediación, como decíamos previamente, y en el caso de las personas naturales, también que hayan, ¿no es cierto?, tenido estas 7 audiencias, o quienes, siendo las personas naturales o jurídicas, voluntariamente también decidan calificarse. ¿Qué pasa con los sujetos calificados? Acá tienen una obligación adicional, tienen que reportar semestralmente al Consejo para la Transparencia una serie de cuestiones que vamos a plantear adicionalmente, y el Consejo para la Transparencia, que es parte de lo que viene, ¿no es cierto?, acá en el informe financiero, se le dan nuevas, se establecen nuevos funcionarios, digamos, y adaptación de la plataforma para poder cumplir estas nuevas funciones. Va a ser quien haga esta calificación. Quedan excluidos con todo aquellas personas jurídicas que califiquen, o sea, que certifiquen ante el Consejo para la Transparencia, que tienen ingresos anuales inferiores a 2.400 unidades de fomento. ¿Ah? Cualquier cosa, igual que como ocurre en la ley de transparencia, 20.285, hay recurso de reclamable de ilegalidad en el caso de que haya una disputa entre, ¿no es cierto?, quien se le haya calificado como sujeto calificado y estime que esta calificación no es procedente. ¿Cuáles son las obligaciones de los sujetos calificados? Tienen, como decía, semestralmente que obligatoriamente informar al Consejo para la Transparencia toda audiencia o forma de lobby que hayan ejercido, las actividades o eventos de publicidad con fin de lobby que hayan hecho, ¿no es cierto?, en todos los medios de comunicación. Como les decía, por su intermedio lo recogía, ¿no es cierto?, la diputada Pérez. Acá incluimos el tema de los medios de comunicación en 2 dimensiones. Hay una modificación a la ley de prensa porque se impone una obligación a los medios, como veremos, de informar todo lo que es, ¿no es cierto?, publicidad como pagada o gestión de lobby, y en el caso de los sujetos calificados también tienen la obligación ellos de reportar las acciones que hayan hecho en medios de comunicación al Consejo para la Transparencia. Las invitaciones que hayan extendido, ¿no es cierto?, a sujetos pasivos en materias sobre las cuales hayan realizado lobby, y la individualización de las personas que se hayan concertado para ejercer lobby, o sea, que se hayan controlado. Más un régimen de transparencia activa, que es básicamente todo el tema, ¿no es cierto?, de informar, bueno, está en trámite, como ustedes saben, en el Senado, en la Comisión de Hacienda, el tema de beneficiarios finales, pero la idea es que se puedan informar, ¿no es cierto?, todos los temas relativos a su patrimonio, sus movimientos,
balances, directores, etcétera, para tener claridad de, ¿no es cierto?, de quién estamos hablando cuando estamos hablando de una persona jurídica, no solo el nombre, ¿no es cierto?, de fantasía, sino quién hay detrás de. Hay una exigencia adicional respecto a las personas jurídicas calificadas en lo que se ha denominado puerta giratoria o prevención de conflictos de intereses. Como ustedes saben, conjuntamente con el proyecto de modernización de la ley del lobby, nosotros presentamos un proyecto de prevención de conflictos de intereses que es para evitar, ¿no es cierto?, esta rotación entre el sector privado y el sector público, que esté debidamente regulado, que establezca ciertas inhabilidades o un periodo de congelamiento, como se llama, o enfriamiento para efectos de evitar, ¿no es cierto?, la intervención. Ese proyecto está en primer trámite constitucional en la Comisión de Gobierno del Senado. Sin embargo, acá para los objetos calificados efectivamente se establece también esta prohibición de no poder, ¿no es cierto?, ejercer en las instituciones respecto de las cuales hayan ejercido lobby previamente y viceversa. En el sector privado tampoco podría entrar al sector público en los cuales hayan sido sujetos activos de lobby. Luego viene toda una modificación al sistema sancionatorio de los sujetos activos. Se establece expresamente que se aplicarán en el caso de los particulares, cuestión que hay una omisión hoy día, el procedimiento monitorio. En materia penal se establecen competencias claras para el Consejo para la Transparencia para fiscalizar el cumplimiento de la ley y verificar que la información otorgada efectivamente por los sujetos calificados, como decíamos, estas obligaciones tanto de información semestral como de transparencia activa sean cumplidas. El deber del Consejo de informar al resto de los órganos, ¿no es cierto?, de los sujetos sancionadores para que tengan conocimiento del cumplimiento de estas obligaciones. Y en el caso de los representantes calificados se establece una sanción específica que es equivalente, ¿no es cierto?, a la de los sujetos activos de 50 UTM en caso de incumplimiento de reportabilidad semestral, que se duplica en caso de reincidencia. Luego tenemos, como bien decía el ministro, de potenciar la plataforma única de transparencia. Hoy día no hay posibilidad, o sea, no hay una obligación de esto. Hay algunas entidades que celebran convenio con el Consejo, pero la idea es que efectivamente haya una sola plataforma en la lógica de lo que queremos avanzar, ¿no es cierto?, de la cierta interoperabilidad, que efectivamente tengamos un canal y una puerta única para poder acceder a esta información y no que haya que ir, ¿no es cierto?, a la página web de cada una de las entidades respectivas. Luego, otro tema relevante, como bien decía el ministro Elizalde por su intermedio presidente, respecto al tema de las comisiones asesoras. Como ustedes saben, en muchos casos, en materias muy relevantes, se constituyen comisiones asesoras ya sea presidenciales o ministeriales, y de esta perspectiva nos parece relevante, dado que tienen una incidencia en políticas públicas de gran importancia, que efectivamente también hay una transparencia y después de constituir, ¿no es cierto?, dentro de los 10 días de que se constituye la comisión, haya la obligación de transparencia activa respecto a quiénes son los integrantes de esta comisión, declaración de intereses de estos integrantes, las actas de las sesiones y los objetivos plazos de funcionamiento y la reportabilidad que va a tener estas comisiones para efectos de garantizar, ¿no es cierto?, la transparencia de las mismas. También una innovación es el tema de las agendas abiertas de las autoridades. Se establece, ¿no es cierto?, el listado de autoridades que está establecido en el artículo 8 bis, la obligación de publicar en su sitio web, ¿no es cierto?, el tema de las agendas, básicamente los eventos o actividades públicas que concurra la autoridad respectiva, señalando la fecha, la hora y el lugar en que se realizó, y las reuniones y audiencias que no sean, ¿no es cierto?, constituyan lobby. Eso es importante acá, que hubo toda una controversia, como ustedes saben, en inicio de este año, que lo ratificó el dictamen de la Contraloría. No toda actividad o reunión es lobby. Es lobby cuando tiene por objeto los objetivos que establece la propia ley respecto de tener una incidencia respecto a la toma de decisiones, y por tanto acá se hace el distingo entre lo que es lobby, que tendrá que reportarse en la plataforma de lobby con las ampliaciones que vimos inicialmente, y aquellas otras reuniones que no siendo lobby se tengan que reportar para efectos de transparencia con la ciudadanía. Y como bien decía el ministro, ya muchas autoridades hoy día de manera voluntaria y proactiva han incluido esto en sus agendas. Finalmente, por su intermedio presidente, está todo el tema de transparencia en los medios de comunicación. Como decía, que tiene esta doble vertiente, la obligación de los sujetos activos calificados de publicitar, ¿no es cierto?, cualquier evento, manifestación pública, publicidad, publicación en medios de comunicación pagados o no, que tenga por objeto promover intereses particulares de propios o de las personas que representan, y la obligación, la enmienda que se hace a la ley de 19.733, que obliga a los medios de comunicación social a indicar si el mensaje que transmiten efectivamente corresponde a una comunicación pagada, identificando el patrocinador del mensaje. Además, semestralmente, la idea es que esto también se tenga que remitir al Consejo para la Transparencia. Es en términos generales, presidente, el contenido del proyecto. Tiene una vacancia, ¿no es cierto?, de 6 meses la ley.
un plazo para publicar los reglamentos respectivos, la actualización de los reglamentos, y luego 6 meses para que efectivamente entre en vigencia de que se hayan dictado estos reglamentos. Valorar de nuevo y destacar la voluntad y disposición que ha tenido esta comisión, ¿no es cierto?, para iniciar la tramitación de esta importante iniciativa, ratificar la voluntad del Ejecutivo para recoger, más allá de si es exhaustivo o no, como estaban recogidos en el mensaje, todos los proyectos que incidan en esta materia, y ver la posibilidad, ¿no es cierto?, presidente, desde luego el Ejecutivo, toda la disposición para constituir una mesa técnica de trabajo, si lo tienen a bien los parlamentarios y parlamentarias integrantes de la comisión, para poder avanzar de la manera más expedita en la tramitación de este importante proyecto. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Ministro, le doy la palabra, ministro Elizalde, y después tiene la palabra el diputado Borges. Es evidente que gracias presidente, es evidente que este proyecto es legal estándar, nos ponen a avanzar en el mundo. O sea, si nosotros comparamos incluso los países del OCDE, la regulación que hay de lobby, esto nos va a dejar por delante de todos los demás países. Pero lo más relevante aquí es que, como la palabra lobby, la actividad de lobby tiene una connotación negativa, hay muchas personas que realizan actividades de lobby y tratan de presentarla con una naturaleza distinta. Lobista se entiende un término incluso que tiene una connotación negativa. Y por eso nosotros ocupamos aquí la palabra gestor de intereses, y podríamos decir, el gestor de intereses calificado se determina sobre parámetros objetivos y no subjetivos. Porque, por ejemplo, un abogado muchas veces pide audiencia porque representa a una persona y está haciendo lobby, pero dice, no, yo soy abogado, yo no soy lobista. Lo vemos aquí en la Cámara y en el Senado, cuando se discute la ley de presupuesto, todos lo hemos visto, los gremios se aproximan a los parlamentarios y les piden firmar apoyo a determinadas ideas, plantean la necesidad de determinadas indicaciones. Eso también es una actividad de lobby. Entonces, para efectos prácticos, lo que se establece es una calificación objetiva que no está determinada por el propio sujeto, sino que tiene que ver con, podríamos decir, el número de audiencias que se solicitan y, por tanto, la carga de actividad que tiene vinculada a actividades de lobby. De esa manera creemos que vamos a tener más gestores de intereses calificados como tal, y vamos a poder también establecer las obligaciones adicionales respecto a los gestores de intereses calificados. Muchas gracias, ministro. Diputado Borges, tiene la palabra. Gracias, presidente, estimado ministro, estimada subsecretaria. Sí, a mí me gustaría saber si tenemos alguna información sobre si hay algún pago monetario por gente sancionada por lobby, si tenemos estadísticas de a quién se les sanciona, si hay sancionados de alguna u otra forma cuando hacen el mal uso de la ley del lobby. Y segundo, es que me pareciera que el que informa lobby queda expuesto a que después, ¿no es cierto?, en la prensa o en alguna parte salgan todos sus temas de lobby, y pareciera que el que no informa nada lo hace mejor, porque cuando tú informas aparece que tuviste la intención de cumplir con la ley, pero el que no lo hace no tiene ninguna repercusión, porque no va a salir en ningún reportaje, no va a tener ningún tipo de... Porque, como dice el ministro por su intermedio, presidente, la palabra lobby pareciera que tiene una carga negativa. Entonces, hoy día cuando alguien quiere tener una reunión contigo por algún interés en particular, es mejor decirle no. Es mejor decirle yo no quiero hacer la reunión del lobby. Entonces, no sé si nosotros también como autoridades tenemos la posibilidad de negarnos a cuando nos solicitan nos solicitan una reunión por lobby. Entonces, ¿cuánto podemos negarnos? O podemos decir claramente, yo no voy a hacer nunca una reunión del lobby, y con eso me ahorro problemas. Porque yo lo que quiero ver es cuál es la intención de lo que queremos hacer con este proyecto de ley. ¿Es mejorar o simplemente que los que estamos en cargos públicos, digamos, mejor no juntarnos con nadie, que nadie nos pida ninguna ley del lobby y decirle a todos que no? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Mesa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo
Valoro este proyecto, creo que es una buena noticia, por lo menos de la exposición y de la lectura que he alcanzado a hacer hasta el momento. Creo que hay muchas cosas destacables, positivas. Me queda la duda si cuando, primero, es una recomendación comunicacional, yo creo que no hay que hablar de puertas giratorias, eso la gente lo recuerda como la puerta giratoria de las cárceles. Se puede buscar otro concepto que sea un poco más amigable. Pero respecto de eso, a mí me ha tocado ver en comisiones, particularmente la Comisión de Medio Ambiente, como ex asesores del Ministerio del Medio Ambiente, que vienen a una sesión como asesores del Ministerio del Medio Ambiente, a la sesión siguiente vienen como asesores de alguna organización medioambiental, con todo el conocimiento que tienen dentro del ministerio, con todos los contactos que tienen dentro del ministerio, con los asesores, al punto que en un proyecto particular expuso a una de estas personas, yo creyendo que era asesor del gobierno, le hice preguntas que propiamente uno habría hecho a un asesor del gobierno, y después de un rato me di cuenta que era asesor de una organización. O sea, en el transcurso de 2, 3 meses pasó de asesorar al Ejecutivo a asesorar una... Y por lo que estoy entendiendo, esa figura en particular de exposición en una comisión queda fuera de lo que podríamos considerar lobby, porque se hace, o sea, es una audiencia pública. Pero también creo que debiésemos pensar en cómo nosotros evitamos que ciertas personas utilicen su paso por el Estado para aumentar su plusvalía como profesionales. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto una persona pasó por el Ejecutivo un tiempo determinado, no muy largo, simplemente para subir su valor de mercado como profesional, por los contactos que tiene y por el conocimiento interno que tiene. Entiendo que esta figura en particular no está incluida dentro de este proyecto. Entiendo también que es complejo incorporarlo sin hacer una reflexión un poco más profunda, pero sí es una situación que nos ha pasado. Y yo, de hecho, se lo planteé a esa persona en esa comisión y le pregunté a mis colegas, sobre todo a los colegas de izquierda, y le decía, pensemos si hubiese sido al revés, en un gobierno de derecha, un ex asesor de un ministro de derecha que sale del ministerio y a los 2 meses aparece asesorando a una organización gremial de empresarios. Y va o sea, habría ardido Troya. A la Comisión de Medio Ambiente no ardió Troya, pero creo que es impropio eh, y debiésemos también considerarlo. Y lo segundo, yo me quiero quizás sumar a la pregunta del diputado Borges respecto al tema de las sanciones, porque uno de los problemas con que algunas actividades que hoy día se van a considerar lobby, que anteriormente a esta reforma no son consideradas lobby, eh, uno de los principales problemas es que no los podemos sancionar porque no tiene una sanción aparejada. ¿Cuáles van a ser esas sanciones? ¿Hay alguna modificación específica a eso? Y si nos pudiesen explicar con un poquito más de profundidad, presidente. Esas son mis dos consultas. Gracias. Gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra. Les pido a los diputados que cortemos un poquito porque tenemos otro segundo punto. Está el invitado también el subsecretario de Justicia. Así que para pasar al segundo punto, diputado Fuenzalía y después la diputada Tegui. Voy a ser bien preciso. Si podemos aclarar un poquito más el concepto de puertas giratorias que mostraba en la presentación. Dos, desde el punto de vista que plantea la subsecretaria, ¿qué pasaría con las actividades de terreno territoriales que hacemos los parlamentarios? Porque bajo el concepto que se plantea es un comité de vivienda que me está pidiendo que yo los ayude a sacar su proyecto, ¿va a ser categorizado como ley de lobby o que te juntes con una APR? Porque generalmente lo que uno hace en terreno, ¿ya?, es un poco levantar temas y apoyar y empujar temas. Y lo último, respecto del mayor gasto financiero que tiene este proyecto, estos se centrarían todo en el Consejo para la Transparencia.
¿ya? Donde el fuerte sería gasto en personal. Me gustaría también saber un poco este gasto en personal que se generaría con este proyecto. Gracias, presidente. Diputado, diputada Carolina Tello tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludarles, por supuesto, a la mesa, a nuestro ministro, a nuestra subsecretaria, subsecretario, y de alguna manera valorar, agradecer la preocupación y el ingreso de este proyecto de ley que yo creo que es muy relevante y muy atingente a distintas situaciones que hemos tenido que analizar y obviamente tenemos que enfrentar desde este espacio legislativo que a mí me parece muy positivo que podamos hacer modificaciones a lo que es hasta el día de hoy la ley del lobby. Como decía el ministro, la subsecretaria, efectivamente tenemos una ley bastante nueva desde el punto de vista de la cantidad de años que lleva en tramitación y vemos cómo ya es necesario ir robusteciendo esta legislación y me parecen bastante favorables algunos de las propuestas que se hacen, como por ejemplo la claridad y la simplicidad de alguna manera en la regulación, teniendo conceptos que son mucho más sencillos de poder comprender de parte de las distintas personas que trabajan en las actividades que en definitiva requieren de un registro. Esto aclara, me parece que aclara los conceptos de los sujetos pasivos y también en ese sentido, me parece que le quita una carga, como decía el ministro, de que esto sea necesariamente algo negativo, sino que sea visto desde las distintas personas que trabajan en estas actividades y también desde la sociedad, que no se trata de algo negativo, sino que de algo que busca generar seguridad respecto de a quién se está representando, cuáles son los intereses que se están defendiendo e impulsando y así no exista duda, digamos, para nadie respecto de qué es lo que motiva, en definitiva, las definiciones, las decisiones, las votaciones que tomamos nosotros y nosotras acá y también, por supuesto, en otros espacios de la institucionalidad. A mí me parece que es importante lo que se ha dicho acá por varios colegas respecto de evitar, ¿cierto?, estas medidas contra la puerta giratoria, que se puede denominar de cierta manera con el objeto de prevenir conflictos de intereses. A mí me parece que eso también aclara lo que hoy me parece que es muy necesario, que tiene que ver con el uso indebido de la información privilegiada, los conflictos de intereses. Muy importante asegurar que exfuncionarios y funcionarias no utilicen sus antiguos cargos para beneficio personal o de terceros, sanciones que me parece también van en la lógica de disuadir, ¿cierto? Que es lo que pretendemos también evitar, pero también promover el cumplimiento de las normas. A mí me parece que eso también es algo positivo. Así que yo también voy a revisar si es que tengo alguna de las mociones, propuestas que hemos presentado durante estos 3 años para ver si también la podemos incorporar, pero me parece que es un buen proyecto, me parece que va en la lógica correcta. Obviamente tenemos que, por supuesto, ir desmenuzando en la tramitación en particular y es bueno que podamos tener claridad respecto a las personas principalmente para que ellos también sepan cuál es la manera de dirigirse a las respectivas autoridades y creo que esta norma ayuda en ese sentido. Así que muchas gracias nuevamente y estaremos muy atentas a aportar a esta discusión que hoy se hace muy necesaria. Gracias. Gracias, diputada Tello. Ministro, para responderla, y cortito, sí, breve, porque tenemos que pasar al siguiente punto y está esperando el subsecretario de Justicia. Tiene la palabra, ministro. Agradezco las preguntas. Sobre el tema de las sanciones que plantearon varios diputados, el primero fue el diputado Borges, no ha habido sanciones respecto de sujetos pasivos. Y por tanto, aquí se modifica, perdón, de particulares. Sí, de particulares, perdón. Sí, de particulares, correcto. Entonces, aquí hay que distinguir respecto de los funcionarios públicos. Lo que se establece son un régimen de sanciones que aplica la Contraloría General de la República respecto de los órganos autónomos, constitucionalmente autónomos, la autoridad competente, porque el óptimo es que estén sometidos a la fiscalización de un solo
órgano, porque si tienen que responder a varios, al final, incluso si hay interpretaciones contradictorias de la ley, etcétera, hay un enredo. Entonces, el órgano, o sea, el órgano competente respecto de este órgano autónomo y respecto de los particulares, el Consejo para la Transparencia, que son los que tienen que cumplir con la ley con estos estándares superiores. Lo segundo, que el objetivo de la ley es la transparencia. De hecho, los ministerios sectoriales, por ejemplo, otorgan muchas más audiencias de lobby que los ministerios políticos. O sea, yo otorgo poca audiencia de lobby. Finalmente, cuando viene la CEPRES es cuando ya el problema no se resolvió a nivel sectorial o porque tiene que ver con una decisión que se tiene que adoptar por varios ministerios o eventualmente incluso donde tiene que intervenir el presidente, si fuera necesario. Por tanto, son menos audiencias, pero el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Ministerio de Economía, otorgan muchas audiencias de lobby. Y ahí, básicamente, el principio que existe es la igualdad de trato. No es el no otorgamiento de la audiencia. Si que se otorgó una audiencia y alguien viene a plantear un interés particular y hay otro actor que tiene un interés particular en un sentido contrario, bueno, se tiene que escuchar a todos. Ese es como el principio que rige. Respecto a la puerta giratoria, efectivamente es un concepto que deberíamos buscar una forma que no se confunda con la puerta giratoria de las cárceles. Esto es algo distinto, pero en síntesis, lo planteó el diputado Messi, también el diputado Fuenzalía, este es el traspaso del sector público al privado y del privado al público, cuando la gente cambia de sombrero. Y por tanto, esta materia está regulada en otro proyecto de ley, que está ahora en el Senado. Entonces, nosotros queremos, una vez que se apruebe el lobby, pasar con este al Senado y una vez que y simultáneamente, conflicto de intereses, se apruebe en el Senado y pasa a la Cámara. Y por tanto, hacer una tramitación cruzada que permita que, obviamente, los textos sean textos coordinados, armonizados. Y ahí básicamente es establecer periodos de enfriamiento. No es que la persona no pueda trabajar, pero si se va a traspasar del sector público al privado, hay un periodo de enfriamiento donde tiene ciertas restricciones. Porque finalmente eso permite que, en el caso de la autoridad que tiene que tomar una decisión, se sepa que la autoridad tomó la decisión pensando en lo que era bueno para el país y no pensando en quién iba a ser su futuro empleador. Y bueno, ese proyecto está en el Senado, ya lo dije. Respecto a la actividad en terreno que preguntaba el diputado Fuenzalida, están excluidas. Por una razón muy simple, porque los parlamentarios tienen funciones legislativas y también tienen funciones de representación. Eso es lo que justifica la semana distrital en el caso de la Cámara y la semana regional en el caso del Senado. Esa no es una semana de descanso, es una semana de trabajo. Puede que algún parlamentario la tome de descanso, pero no es el sentido, lo que quiero decir aquí con total transparencia, el sentido es que vayan a sus distritos, a sus regiones y se reúnan con la gente y escuchen lo que la gente les plantea en sus territorios y eso enriquece su labor legislativa. Por tanto, obviamente que están excluidos. Por tanto, si usted va a un terreno y se reúne con una APR y le pueden plantear un problema de la APR que es súper particular específico, esa es una tarea de representación que es de la esencia de la tarea parlamentaria. Y por tanto tiene una regulación distinta y está excluida de la ley. Y bueno, la diputada Tello hizo referencia a los temas anteriormente señalados y una evaluación en general del proyecto. Nosotros creemos que con este proyecto sea un salto importante con el marco regulatorio. Obviamente el proceso legislativo enriquece el proyecto y por ahí me quedo porque quería agregar 30 segundos a la subsecretaria, no sé si es posible. 30 segundos, porque es que de verdad estoy complicado con el subsecretario. Sí. Espere la palabra. Comentando respecto a la pregunta formulada por el diputado Fuenzalida, respecto al tema de la actividad en terreno, no hay innovación y están excluidas hoy día de acuerdo a la ley vigente del artículo 6º. Y respecto al tema del impacto financiero, de acuerdo al informe financiero que se acompaña efectivamente por las nuevas funciones que hicieron el Consejo de la Transparencia, tienen un gasto en régimen de 72.265 miles, básicamente por gasto en personal y adquisición de activos no financieros y desarrollo tecnológico para poder mejorar sus plataformas para cumplir las nuevas funciones que se le asignan. Gracias. Por respeto al subsecretario de Justicia, insisto con este tema, tenemos que pasar al segundo tema. Diputados, por favor, sean breves. De verdad, les pido perdón y le pido perdón al subsecretario. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Joana Pérez. A los ministros subsecretarios y solo, presidente, me gustaría
si pudiéramos después invitar al ministro para conocer la agenda de transparencia 2.0. Esta comisión avanzó mucho, se hicieron muchas iniciativas, no sé dónde están dando vuelta, y esta iniciativa debería estar a la par, porque la autoridad es perfecto, que cumpla la ley de transparencia y probidad. Yo fui invitada a lo que nos expusieron en su minuto, pero creo que esto no puede ir solo, y tenemos que ser capaces de sacar una agenda de transparencia, probidad, para todos los poderes del Estado. ¿Ya? Aquí hemos visto casos muy complejos, nuestra institucionalidad hoy día está muy afectada, todos los poderes del Estado en sí, y por lo tanto acá creo que hay que hacer un trabajo mucho más de fondo. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Pérez. Vamos a pasar al siguiente punto. Propongo de que empecemos a trabajar con una mesa técnica, como lo hemos hecho con otros proyectos del trabajo legislativo. ¿No? Diputado Mesa. Disculpe, presidente, pero lo que corresponde es que recibamos audiencias públicas sobre este tema. Y una mesa técnica se entiende después de aprobar en general el proyecto. Pero le pido por favor que seamos ordenados. Ningún problema. Les pido a los diputadas y diputados que nos envíen, nos hagan llegar a la Secretaría el listado de invitados para este proyecto, y una vez que tengamos los invitados, empezamos a trabajar con la mesa técnica, ningún problema. Pasamos al siguiente punto. Le pido gracias al ministro, la subsecretaria, ministro Elizalde, la subsecretaria Macarena Lobo. Y pasamos al siguiente punto, que es iniciar la discusión general del proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, que establece para el personal de Gendarmería de Chile la obligación de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio, en conformidad con lo dispuesto en la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Boletín número 16.985-06, con vencimiento de urgencia 12 de septiembre. Para tratar este punto en la tabla han sido invitados el ministro Álvaro Elizalde, bueno, no, solo el subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, que le doy la bienvenida, subsecretario. Muy buenos días. Gracias por estar acá, y le doy la palabra inmediatamente para aprovechar el tiempo. Ahí. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Tenemos una presentación, no sé si la podemos colocar. Ya, pero por mientras... la secretaría lo va a ver, y lo está acompañando su secretario. Sí, presidente, me acompaña María Esther Torres, que es la jefa de la división jurídica del Ministerio de Justicia, y Rocío, que es Rocío González, que es asesora del Ministerio de Justicia, de la división jurídica también, o parte de la división jurídica. Le damos la bienvenida también. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, tal como usted señalaba, se nos invitó para que presentáramos en general el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de efectuar la declaración de intereses y patrimonio conforme a la ley 20.800, a la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los intereses y de conflictos de intereses para todos los funcionarios de Gendarmería de Chile. Entonces se modifica tanto, este proyecto de ley hace dos cosas: modifica tanto la ley orgánica de Gendarmería de Chile como también modifica la ley 20.880 para incorporar como sujetos que tienen que rendir su declaración de interés y patrimonio a todos los funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile. ¿Cuál es el principal objetivo? Bueno, para dar cumplimiento a los compromisos emanados del Gabinete de Seguridad creado por el presidente en el mes de febrero de este año, también en relación con las propuestas de la Estrategia Nacional de Integridad Pública y sobre todo conforme al diagnóstico que ha realizado Gendarmería de Chile dentro de la estrategia de seguridad e integridad para combatir el crimen organizado al interior de los establecimientos penales. Me detengo acá un segundo, presidente. Cuando uno revisa la experiencia comparada y cuando uno revisa cómo el crimen organizado permea al interior de las sociedades, se basa principalmente, o uno de los principales antecedentes que tenemos al respecto, es que utiliza las debilidades institucionales que existen y utiliza, dentro de otras cosas, esas debilidades para corromper las instituciones. Entonces, Gendarmería de Chile vio que efectivamente dentro de su funcionamiento y su estrategia de integridad
con el objetivo de combatir al crimen organizado, uno de los aspectos centrales es saber o que los funcionarios y funcionarias de Gendarmería, todos, sin excepción, tengan que rendir una declaración de intereses y patrimonio para saber la evolución patrimonial que tienen los funcionarios y funcionarias de Gendarmería y evitar cualquier indicio de corrupción al interior de la institución. Entonces, el objetivo del proyecto, como les decía, es cumplir con los compromisos que se señalaba en el Gabinete de Seguridad. Esto se enmarca en la Estrategia Nacional de Integridad Pública y por sobre todo es parte del diagnóstico que ha realizado Gendarmería de Chile como uno de los aspectos que se deben fortalecer para combatir el crimen organizado al interior de nuestro país y por sobre todo también para proteger una institución tan relevante dentro del sistema de justicia como es Gendarmería en el cumplimiento de las sanciones penales. Si avanzamos a la siguiente. De acuerdo a la ley 20.880, en términos generales están obligados a realizar una declaración de interés y patrimonio, como se señala ahí, los jefes superiores de servicio, en este caso, por ejemplo, el director nacional de Gendarmería, las autoridades personal de planta y contrata que sean directivos profesionales, por lo cual también dentro de Gendarmería todos los subdirectores y los jefes de departamento y los directores regionales de Gendarmería tienen la obligación de rendir una declaración de interés y patrimonio, y las personas contratadas en horarios que presten servicio en la administración del Estado cuando perciban regularmente una remuneración igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en el tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que corresponden. Gendarmería, para que ustedes más o menos lo tengan presente, tiene aproximadamente 20.000 funcionarios en su institución y, por cierto, las normas que regulan actualmente es un número muy acotado de los funcionarios de la institución. ¿Cuáles son los antecedentes de esta propuesta? Bueno, en el año 2023 se presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, instrumento que es de política pública que está orientado a mejorar los estándares de transparencia e integridad. La Estrategia Nacional es una política hecha de manera participativa, basada además también en evidencia, con un enfoque proactivo, orientado a mejorar los estándares de transparencia y principalmente para luchar contra la corrupción en nuestro país. Dentro de las medidas de la estrategia se propone extender los sujetos obligados a presentar la declaración de intereses y patrimonios que dispone la ley 20.880. En febrero del año pasado, como les señalaba, el presidente de la República convocó un gabinete de seguridad que lo dirige directamente él y además lo integra la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, el subsecretario de Prevención del Delito, el subsecretario de Defensa, me toca a mí participar como subsecretario de Justicia, y dentro de las sesiones del Gabinete de Seguridad, cuando vimos en particular el ámbito vinculado con la seguridad penitenciaria, se tomaron distintas medidas para reforzar la seguridad penitenciaria, mantener el control de los establecimientos penitenciarios, combatir el crimen organizado al interior de los establecimientos penitenciarios, y para una de esas medidas, precisamente basada en el diagnóstico que hizo Gendarmería de Chile, fue presentar un proyecto de ley que ampliara a los sujetos que tienen que rendir declaración de interés y patrimonio, y en este caso se incorporaran todos los funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile de sus 3 planes. Entonces, esa fue una de las iniciativas. ¿Cuál es el antecedente? Esto está obtenido de un documento de una evaluación que se hace en el marco del programa Pacto, que es el programa de asistencia técnica de la Unión Europea para el combate al crimen organizado transnacional, y un programa además que le entrega asistencia técnica a nuestro país, principalmente para uno de los ejes que tiene, que es de seguridad penitenciaria, y lo que se señala es que una de las estrategias más gravosas de las organizaciones criminales en contra de la gobernanza estatal, su institución y su órgano, radica principalmente, además del aumento del control patrimonial, hegemonía del poder y dinamismo de centros de negocio ilícito, es obtener mayor capacidad de corrupción de las instituciones y los agentes públicos, mediante el soborno, la intimidación, la extorsión, el penetramiento y socavamiento de sus principios, por lo que generar políticas de integridad que nos permitan combatir este flagelo es clave en este sentido. ¿Cuál es el contenido del proyecto? El proyecto tiene 2 artículos, como les señalaba al comienzo. El primer artículo es una modificación a la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, incorporando en el artículo 14A un nuevo artículo que consagra la obligación de efectuar la declaración de interés y patrimonio a todo el personal de Gendarmería.
Y el segundo artículo es una modificación a la ley 20.880, que es la ley que establece la obligación de establecer esta declaración de intereses y patrimonio, incorporando un número 15 en el cual se incorporan los funcionarios y funcionarias de Gendarmería. Además, el artículo contempla dos disposiciones transitorias. La primera es la etapa de entrada en vigencia de la obligación de efectuar esta declaración de intereses y patrimonio para a los que no se encuentran actualmente sujetos a dicho deber. Y el segundo, una norma de imputación de gasto que va a traer esta iniciativa. El informe financiero, un informe modesto, porque principalmente lo que se requiere es la capacitación a todos los funcionarios y funcionarias de Gendarmería para que tengan que rendir esta declaración de intereses y patrimonio. Ese es el contenido del proyecto, presidente, un proyecto para nosotros sencillo, simple, pero muy, muy relevante, que nos va a permitir tener más herramientas dentro de otros proyectos de ley que tenemos para fortalecer la función de Gendarmería de Chile. Y este es un proyecto que forma parte importante de la estrategia de seguridad penitenciaria y que nos permite tener más capacidades para combatir el crimen organizado al interior de los establecimientos penitenciarios, pero por sobre todo tener una institución que tenga una fortaleza institucional para una política de integridad que nos permita que no sea cooptada por la corrupción y por ende por el flagelo de este tipo. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas. Sí, sí. Diputado Fuenzalía, diputada Joana Pérez. Sí, ver la posibilidad de poder volver a invitar al subsecretario para poder ver con más profundidad el proyecto, toda vez que lo vimos en 15 minutos. Yo creo que es un tema súper trascendental respecto de lo que es el funcionamiento al interior de las cárceles. Así que me gustaría tomar el acuerdo para poder invitarlo de nuevo, presidente. Y obviamente pedirle las disculpas al subsecretario de que hubiésemos tenido tan poco tiempo para poder escuchar su intervención y poder hacerle las preguntas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tomamos el acuerdo de volverlo a invitar al subsecretario para ver en más profundidad, ¿les parece? Se toma el acuerdo. Diputada Joana Pérez tiene la palabra. Mire, yo iba a proponer algo distinto, pero no se contrapone con lo que sugiere el diputado Juan Salía. Lo que pasa es que este proyecto lo veo tan corto, breve y específico que probablemente con las señales que ha dado esta comisión quizás pudiéramos despacharlo, pero con el compromiso del subsecretario la otra semana, a la vuelta, cuando el presidente lo defina en conjunto con usted pueda venir y hablar del sistema carcelario que esta comisión, a través del diputado González y otros que están acá, han hecho importantes propuestas. Entonces, creo que es un buen tema que podemos abordar, presidente. Quizás si hay unanimidad podemos sacar y despachar esto de una hojita de proyecto. Lo veo muy sencillo y creo que es muy bueno enviarlo y tiene urgencia que vence mañana. Quizás pudiera ser una buena señal que demos para otras comisiones y otra Cámara que es lenta en tramitar proyectos y que en el fondo siguen esperando proyectos tan importantes de la agenda de seguridad y muchos hablan por los diarios, pero finalmente esos compromisos no se traducen en acciones claras y concretas. Gracias, presidente. Diputado Mesa tiene la palabra. Diputado Mesa. Ahí sí, gracias, presidente. Comparto la apreciación de la diputada Joana Pérez. Creo que es un proyecto o sea, no simple en el sentido de simplón, sino de fácil despacho, en el que yo creo que vamos a encontrar consenso rápidamente. Y que por lo tanto podríamos votarlo con cierta celeridad, pero creo que es responsable de nuestra parte, antes de votarlo, escuchar a Gendarmería, escuchar a quienes van a ser los sujetos obligados por esta ley. No para que ellos nos digan si es que lo votamos de una u otra forma, pero sí para saber más o menos cómo ellos reciben esto. Y luego de eso, yo creo que no ameritaría ningún otro tipo de audiencia pública más que escuchar a Gendarmería de Chile, presidente. Diputado Becker tiene la palabra. ¿No va a usar la palabra? Perfecto. No. Oh, y se nos pasó, fue un error, pero ya. Diputada Carolina Tello tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, saludar al subsecretario. A mí me parece que este proyecto, en la línea de lo que mencionaba la diputada Joana Pérez, también me parece que responde efectivamente a la realidad nacional, a diagnósticos que hemos visto no solo a propósito del trabajo que se ha llevado adelante en el Gabinete de Proseguridad y también en la estrategia, sino que lo hemos visto también en distintos medios de comunicación, casos complejos que creo esta normativa, que es muy acotada, va al corazón de ese problema. A mí me parece importante esto, una vez que ya sea ley vigente, yo también estaría a disposición de que esto lo pudiéramos votar lo más rápidamente posible en pos de cumplir la urgencia. Me parece que es una respuesta proactiva a las recomendaciones que se hacen incluso desde organismos internacionales. Creo que eso habla bien de que estamos atentos, atentas a las situaciones complejas que hemos tenido que enfrentar y hacer estas propuestas que me parece justamente que atacan uno de los aspectos más relevantes. A mí me parecería importante también ver la posibilidad de capacitar, obviamente, a los funcionarios y funcionarias a propósito de lo que va a significar llenar una declaración de intereses y patrimonio, que es algo bastante técnico, digamos, pero creo que al cabo de quizás algunos talleres de formación, esto ya se va, espero, comenzar a convertir en una costumbre que las personas van a tener internalizada una vez que ingresen a la institución, así como ocurre también en otras, como por ejemplo acá en el Parlamento, cuando tenemos que también hacer nuestras respectivas declaraciones. Así que yo, en la lógica de apoyar el proyecto, lo encuentro bueno y también ojalá de votarlo lo más rápidamente posible. Muchas gracias. Gracias, diputada. Propongo a la comisión, y si hay ánimo, de vuelta a la distrital. Tenemos un lunes que es sesión especial. Ponemos el martes, ya, el lunes ya está. El martes, entonces, volviendo de la distrital, invitamos a gente de gendarmería, invitamos al subsecretario y lo ponemos en votación general y particular. ¿Tomamos ese acuerdo? Ya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.